Buenos días, muy buenos días con todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Diego, ¿qué tal? Buen día, Diego. Vamos a comenzar con la clase. El día de hoy nos toca la segunda parte de esta primera semana, que es segmentos, ángulos y ángulos entre paralelas. El día sábado hemos hecho lo correspondiente a segmento. ¿Sí? Ahora nos falta ver lo que es el ángulo. ¿Ok? Buenos días, Carlos, ¿qué tal? Ya, vamos a comenzar. Primero con la parte teórica y luego con los problemas. Melissa, buenas tardes, Melissa. Buenos días, disculpe. Buenos días. Empezamos entonces. Empezamos con la definición de ángulos. ¿Ok? Acá está. El ángulo se define como la unión de dos rayos no colineales con un mismo origen. ¿Ok? Tú tienes dos rayos no colineales y los unes. Claro, pero esos rayos no colineales tienen que tener el mismo origen. Y la unión de esos dos rayos se llama ángulo. Por ejemplo, acá mira, tienes el rayo OA. Recuerda que el rayo es una porción de recta determinada por un punto de ella, ¿no? Acá está, la recta vendría a ser toda esta línea. Toda esa línea es la recta. Pero ubicar el punto O, ya, fíjate, de O hacia la derecha, ese nomás es el rayo, ¿ok? Y es un rayo, el rayo OA. Ahora tenemos que buscar otro rayo con ese mismo origen, con origen O. Ahí está, ese es el rayo OB. Rayo no colineal. Entonces la unión de esos dos rayos vendría a ser el ángulo. Ese es el ángulo AOB. Que en la notación, jóvenes, hay que tener en cuenta lo siguiente. Que el origen común, el punto O, siempre va en el medio. Cuando vamos a nombrar esta figura, el origen va en el medio, ¿no? O sea, ahí está A o B. O también podrá ser B o A. También puede ser B o A. ¿Ok, chicos? El origen común va en el medio entre A y B. Ok. Vamos con los elementos de esta figura. Tenemos lo que es el vértice y los lados. A los rayos de ahora en adelante se van a llamar lados. Tenemos el lado OA y el lado OB. ¿Viste? Ellos son los lados. Los rayos son los lados. Y el origen común es el vértice. Este punto O. ¿Ya? Recuerda que en la notación el vértice siempre va en el medio, ¿no? ¿Ya, jóvenes? El vértice va entre los lados, ¿no? Entre A y B. ¿Qué vamos a medir en esta figura? Bueno, acá recuerda que en el segmento medíamos longitud, ¿no? Acá no podemos medir longitud. ¿Por qué no podemos medir longitud acá? Porque esa flechita que tú ves significa que esta figura se extiende ilimitadamente. Claro, entonces no vamos a poder conocer longitud. Jamás, jamás, jamás. Lo que medimos es la separación entre los lados, lo que se conoce como la medida, la abertura. Ahí está. Eso es lo que vamos a medir en esta figura, ¿no? En este caso, una medida es alfa, ¿no? Medida del ángulo B es alfa. Una letra griega, ¿no? Cualquiera, ¿no? Alfa, beta, teta, eso es lo que se acostumbra, ¿no? Pero también puede ser letras así, A, B, C, o variables, ¿no? X, Y, en fin. Esa es la medida del ángulo, ¿no? Lo que mide la separación, la abertura entre los lados. Una nota, chicos.
Cuando tú dibujas un ángulo en un plano, divides al plano en dos conjuntos. Un conjunto de puntos interiores al ángulo y otro punto que está fuera del ángulo. Lo que está dentro se va a llamar interior al ángulo y lo que está fuera se va a llamar exterior. Tiene sentido, ¿no? Claro, lo de dentro interior, lo de afuera exterior. Y la región angular vendría a ser la unión del ángulo con su interior. O sea, el ángulo unido con su interior, esa es la región angular. ¿Ok? Ya. El ángulo solo es la línea que está ahí de negro. Ojo. Lo que está dentro se llama interior. Lo que está afuera, exterior. Y la región angular vendría a ser la unión del ángulo con su interior. Ok, muchachos. Vamos a ver lo que es la bisectriz de un ángulo. La palabra bisectriz viene de bisecar. Bisecar significa dividir en partes iguales. ¿Ok? Bisecar significa dividir en partes iguales. Por ejemplo, acá, mira, tú tienes el ángulo A o B. Desde el punto O tú puedes trazar un montón de rayos. Infinitos. Infinitos. ¿No? Pues desde O, mira, acá está, ¿no? Rayo. Por acá también sería rayo. Y así, ¿no? O por acá también rayo. En fin, infinitos rayos. De todos esos rayos van a ver un único rayo que está en su región angular y que forma con los ángulos, con los lados del ángulo, ángulos congruentes, ángulos de igual medida. Entonces él es bisectriz. Ese rayo P vendría a ser bisectriz del ángulo A o B. ¿Viste? Bisectriz viene de la palabra bisecar. Bisecar es dividir en partes iguales, jovencitos, iguales. Acuérdate de eso. ¿Ya? Bien. Esa vendría a ser la bisectriz de un ángulo. Ahora un detalle. ¿Qué pasaría si tú tienes un ángulo? Atención, acá está un ángulo, ¿no? Este es un rayo. Por aquí el otro rayo. Y trazamos este rayo, mira, desde el origen, desde el vértice, pero a este lado. Y que forme ángulos de igual medida. Que forme ángulos de igual medida, fíjate. Este es alfa y este es alfa. Dime, ¿ese rayo será bisectriz? ¿Qué opinas? Te leo. ¿Ese rayo de ahí será bisectriz? ¿Qué dices? ¿Sí o no? ¿Bisectriz? ¿Qué opinan, chicos? Vamos, ¿es bisectriz o no? Bien, vamos a repetir esta parte de la bisectriz. Sí, porque no se ha escuchado bien, creo, ¿no? Buenas. Vamos a subir un poquito el volumen. Ahí está.
Ahí está, ahora sí creo. A ver. Ahora sí me escuchan bien chicos. ¿Me escuchan bien ahora? Por favor me confirman por el chat si está bien el audio ahora sí. Gracias, Diego. Entonces, estábamos viendo lo que es la bisectriz de un ángulo, ¿no? Tú tienes un ángulo y la bisectriz divide el ángulo en dos ángulos de igual medida. Pero ojo, tiene que estar en su región angular. En su región angular debe estar, ¿ya chicos? Ten en cuenta eso, en su región angular. O sea, el rayo no podría ser de esta forma, ¿no? Como estábamos indicando hace un ratito. Tú tienes un ángulo acá. Este es el ángulo. Y el rayo lo trazas pero en su exterior. Ahí está. Entonces él es alfa y él es alfa. Ese rayo no es bisectriz. No lo es, chicos. ¿Ya? Él no es bisectriz. Lo que vendría a ser es el rayo opuesto a la bisectriz. Eso sí. El rayo opuesto a la bisectriz, porque la bisectriz estaría por acá, mira. Esa línea que ves de verde, ese rayo que vemos ahí de verde, él sí es la bisectriz. Entonces ahí ten cuidado, ¿eh? Teta aquí y teta acá. El de ahí sí es bisectriz. Ya está. Bien, muchachos, eso con respecto a la bisectriz de un ángulo. Pasamos a ver ahora los tipos de ángulos. Acá hay varios nombres que debes recordar, atención, ¿eh? Tienes que recordar lo que es un ángulo agudo, recto, obtuso, ángulo oblicuo, ángulos adyacentes, suplementarios, complementarios, consecutivos, opuestos por el vértice, alternos, internos, ángulos conjugados y ángulos correspondientes. Creo que son como 12 tipos de ángulos, ¿no? Que debes de conocer, ojo, 12 definiciones que debes recordar. Comenzamos con el ángulo agudo. Ángulo agudo, ángulo recto, ángulo obtuso. Ángulo agudo es cuando su medida es menor a 90. Por ejemplo, acá está el ángulo AB. Para que sea agudo, su medida, o sea, el alfa, debe ser menor a 90. O sea, mayor a 0 obviamente, mayor a 0 claro, porque no podría ser 0 porque los lados son no colineales. Pero menor a 90, ¿no? Es un ángulo agudo. Ángulo recto cuando su medida es igual a 90. Y cuando es un ángulo recto, o sea, cuando mide 90, se acostumbra a dibujar un rectángulo ahí en la esquina. Un cuadradito, ¿no? Ese cuadradito me indica que él es un ángulo recto. ¿Ok? Ese es ángulo recto. Ángulo obtuso es cuando su medida es mayor que 90, pero menor a 180, claro. No puede ser 180. Imposible que sea 180, chicos. Porque al ser 180 contradice la definición. Los rayos serían colineales y los rayos tienen que ser no colineales, ¿no? Los lados tienen que ser no colineales. Y ángulo oblicuo es aquel ángulo cuya medida es diferente a 90. Por ejemplo, el ángulo agudo es oblicuo, el ángulo obtuso también es oblicuo. Pero la verdad es que ángulo oblicuo no se utiliza mucho, porque si te dicen, a ver, si tiene un ángulo oblicuo, habría ambigüedad. No sabemos si es ángulo agudo o ángulo obtuso. ¿Ya? Pero por ello más se utiliza, ¿no?, lo que es ángulo agudo, recto y obtuso, ¿no? Esos tres.
Bien, muchachos. De los distintos ángulos que estamos indicando, el ángulo nulo no existe. No, en geometría no hay ángulo nulo, chicos. Profe, no, sí, no, está mal, ¿eh? Porque yo he visto que el ángulo nulo es así. Ahí está. Este es el ángulo nulo, profe. Ese de ahí es el ángulo nulo, profesor. Sí, la medida es 0. A ver, si fuese un ángulo, el ángulo tiene dos lados, ¿no? Que son los rayos. ¿Dónde están estos dos lados? Bueno, profe, mira, acá está un lado y encima está el otro. No, está mal eso, está mal. No puedo yo decir que encima hay otro. Esta figura es un rayo. Por ende, no es un ángulo, ni menos un ángulo nulo, no existe. Pero estoy seguro que tú en varios libros, en varias páginas de internet, vas a encontrar ese término, ¿no? Ángulo nulo. Eso, chicos, es obsoleto, eso no se usa, está mal. Para la uni eso no lo considera. Ojo, me refiero al ángulo geométrico. Porque ustedes en trigonometría sí van a ver lo que es el ángulo nulo, pero es otro tipo de figura. El ángulo geométrico es distinto del ángulo trigonométrico. Es diferente. Ya, chicos, ahí tengan cuidado. O sea, el ángulo nulo no existe. El ángulo llano tampoco existe. Profe, no, yo he visto que el ángulo llano es así, mire, ratito. Este es el ángulo llano. Bueno, si ese fuese el ángulo llano, ¿dónde está el vértice? Acá, pues, profe, en el medio. En el medio. Pero si es una recta, ¿dónde va a estar el medio de una recta? Ahí nomás, profe, mira, acá está 180. Este acá es 180. Se acabó, profesor. Bueno, si tú dices que es el vértice acá, ese puntito, ojo, el vértice también puede estar acá. Claro. Y su medida acá, ¿cuánto sería? 180. Entonces, ¿cuál de los dos es vértice? Cualquiera, profe. Entonces, ¿todos los puntos ahí serían vértices? No, pues no está determinada la figura, ¿no? Porque el ángulo tiene dos lados y un vértice. ¿Cómo que va a tener infinitos vértices? Eso está mal. ¿Ya, chicos? Entonces, solo sería un vértice, no puede tener varios. Por ende, esta figura, el ángulo llano no existe. No existe. Ya. Estoy hablando con lo que es este examen de admisión a la uni, ¿no? De ángulo geométrico. ¿Ya? Ya, chicos. Muy bien. Continuamos con la clasificación de ángulos según la posición de sus lados. Según la posición de sus lados, dos ángulos se clasifican en ángulos adyacentes, ángulos consecutivos y ángulos opuestos por el vértice y par lineal. Ángulos adyacentes son aquellos ángulos coplanares que comparten un vértice, un lado, y sus interiores son disjuntos. ¿Qué significa disjuntos? Que no tienen elementos en común, los interiores están separados, ¿ya? Por ejemplo, acá los ángulos A o B y B o C adyacentes. Tienen por medidas alfa y beta, y todo el ángulo X se cumple que el total, que es X, es la suma de las partes, que son alfa y beta. Este es fácil, ¿eh? Es como si fuese un ángulo y el que está a su costado, su vecino, ¿no? Vamos a decir su vecino.
Así como en tu casa, ¿no? Tú estás en tu casa, tienes vecinos, ¿no? Claro. Con los vecinos tienen en común, bueno, la pared. Bueno, cada uno construye su pared, pero hay como que están juntos. Pero tu casa no está dentro de la casa del vecino, ¿no? Ni la casa del vecino está dentro de tu casa. Están separados, pegados, ¿no? Por la pared. Acá es algo parecido. Los ángulos de medias alfa y beta son adyacentes, ellos están pegados por un lado, ¿no? Que es OB. Pero sus interiores son disjuntos, ¿no? Son separados. Bien. Ángulos consecutivos, mira, la misma idea de adyacentes. Igualito, solo que cambia la cantidad. En adyacentes hay 2, en consecutivos son 3 o más. Pueden ser 4, 5, 6, en fin, ¿no? Pero si son adyacentes son 2 nada más. Si son consecutivos son 3, 4, 5, etc. ¿Ya? Y acá también se pone que el total, el todo, es igual a la suma de todas las partes, ¿no? Ya está. Bien, pasamos a ver ahora el par lineal. Atención, ¿eh? Un par lineal son dos ángulos par adyacentes, tal que sus lados no comunes son opuestos. O sea, es como los ángulos que vemos acá, ¿no? Pero los lados no comunes, que son el lado OA y OC, deben ser rayos opuestos. Por ejemplo acá, ahí está. El ángulo AOB y el ángulo BOC son ángulos adyacentes, comparten el lado OB, y los lados OA y OC son rayos opuestos. Son rayos opuestos. Y esa figura es un par lineal. Ya. La unión del rayo OA y el rayo OC es una recta, por si acaso. La unión de esos rayos es una recta. Postulado de par lineal. Si dos ángulos forman un par lineal, sus medidas suman 180. ¿Ok? O sea, que hacer un par lineal, si acá le llamo alfa, y aquí le llamo un teta, ¿qué sabe de alfa y teta? Suman 180. Suman 180. ¿Y por qué? ¿Cómo lo demuestro, profe? No, es un postulado. Recuerda que el postulado no se demuestra, no se acepta nada más. Ya está. Entonces, cuando es un par lineal, suman 180. Bien. Ángulos opuestos por el vértice. Tú tienes acá un ángulo, el ángulo AOB, el vértice es O. Y ahora vamos a trazar los rayos opuestos, ¿no? A cada uno de esos lados del ángulo. Trazamos el rayo OC, el rayo OD, que son opuestos, ¿no? A los rayos OA y OB respectivamente. Entonces estos son los ángulos opuestos por el vértice y se cumple que en medida ellos son iguales. O sea, son ángulos congruentes. Los ángulos opuestos por el vértice son congruentes. Ah, qué fácil. Alfa igual a beta. Pero ten cuidado, y aquí caemos bastante, aquí a veces por la prisa en un problema, no estamos apurados, queremos que salga ya. Cometemos a veces este error, fíjate. Tú tienes acá esta figurita, mira. Esta figurita. Por aquí esta línea y esta línea. Ya está. Te dice, ¿no? Uy, se movió un poquito, disculpa. Te dice, este angulito acá mide 50 grados, ¿eh? El que está hacia la derecha. ¿Cuánto vale X? ¿Cuánto vale X? No es 50, no es 50. Tú dices X igual a 50, estarías cayendo en un error.
No es 50, chicos. No, porque después de 50, para que sea 50, debe ser ángulos opuestos por el vértice. ¿Te das cuenta? Mira, 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 hay que ser observadores. Bueno, acá está fácil, ¿no? Pero en un problema hay bastantes líneas y esa línea nos confunde. Entonces ahí tengan cuidado, hay una recta, pero la otra línea no es recta, mira. No es recta, hay una pequeña desviación. Ligera, pero hay una desviación, entonces no es igual a 50. Tengan cuidado ahí. Tengan cuidado, ¿ya? Repito, en los problemas hay muchas líneas, esas líneas a veces distraen, confunden y ahí malogramos todo. Ahí tengan cuidado, jóvenes. Seguimos ahora la clasificación según la suma de sus medidas. Ángulos complementarios y ángulos suplementarios. Complementarios es cuando los dos suman 90 grados. Acá está. Alfa y beta suman 90 grados. Esos son ángulos complementarios. Y cuando me piden el complemento de un ángulo es lo que le falta para 90. O sea, 90 menos algo. Fácil, ¿no? Ángulos complementarios suman 90. Ya está. Y ángulos suplementarios, la misma idea. Pero ahora van a sumar ¿cuánto? A ver, 180. 180. Ojo, jóvenes, no importa la posición de los ángulos, ¿ah? Puede estar en cualquier posición. O sea, los ángulos complementarios no necesariamente son adyacentes. Ni los ángulos suplementarios tampoco tienen que compartir un vértice a un lado. No. Son dos ángulos cualesquiera, solo que sumen 180 o que sumen 90. Por eso indicamos acá que los ángulos suplementarios y adyacentes forman un par lineal. Entonces, al par lineal también se le puede definir como ángulos suplementarios y adyacentes. Claro, así, chicos. Muy bien, hasta esta parte vamos a continuar ahora con los problemas, con los ejercicios del material, jóvenes, de lo que hemos venido desarrollando hasta el momento. Un ratito chicos, a ver, mientras enciendo la cámara, un segundo, no se asusten, no es apagón. Un segundo chicos, un segundo.
¿Todo bien con el audio, chicos, ahora? ¿Todo bien con la imagen? Todo bien, jovencitos.